Si quieres saber si tu fotografía tiene una buena composición, acércate a una persona, muéstrale tu fotografía y pregúntale qué le parece. Si te dice dónde se supone que tengo que observar o dónde tengo que mirar, la cagaste. Tu fotografía no tiene una buena composición. ¿Pero por qué? Simple. Porque de todos los elementos que componen la fotografía, ninguno tiene un mayor peso visual que el otro. Por eso la pregunta de a dónde tengo que ver, dónde se supone que tengo que mirar. De los distintos factores que existen para darle un mayor peso visual a un elemento, te voy a hablar de uno muy interesante, los colores. Si estás interesado o interesada, mi nombre es Brian, yo soy filmmaker y aquí comienza el video. Para explicarte este tema, vamos a tener que utilizar mi mesa de trabajo como soporte. Regla número 1. Los colores claros tienen mayor peso visual que los colores oscuros. Vamos a ubicar este color. Este color es negro. ¿Se puede ver? Es un color negro. Vale, vamos a ubicarlo aquí. Ahora vamos a sacar el blanco. Es un color muy claro, es el más claro de todos, el que tiene mayor luminosidad. Obviamente acá no les puedo decir, porque es demasiado evidente, cuál de los dos tiene mayor peso visual. El blanco. Sería tonto decir que sería el negro. Y ojo, el color blanco destaca más que el color negro porque están sobre un fondo negro. Pero ¿qué pasa si el fondo lo cambia el color blanco? Obviamente destacaría más el color negro, pero eso sería por contraste, no por colores. Entonces aquí no tengo mucho que decirles, más que el color claro siempre va a destacar que los colores oscuros. Y ojo, no solo negro. También puede ser un azul. ¿Pueden verlo? Es un color oscuro. Aún así, sigue destacando el color blanco, por ser un color claro. E incluso podemos poner otro color, ese es un celeste. Igual es claro, aún así sigue llamando la atención. Con eso nos podemos dar cuenta que los colores claros van a tener mayor peso visual que los colores oscuros. Regla número 2. Los colores saturados tienen mayor peso visual que los colores menos saturados. Ok, en este caso vamos a poner este polo de color anaranjado. Ahora vamos a sacar este color que también es anaranjado, pero tiene más saturación, es más colorido. Aquí podemos ver cuál tiene mayor peso visual. Definitivamente lo tiene este. ¿Pero por qué? A nuestro cerebro les llama más la atención los colores vivos, los colores con más saturación que los que tienen menos saturación. Porque el cerebro asocia los colores menos saturados con algo podrido, algo muerto, algo que no tiene mucha vida. A diferencia de un color más saturado que le da más vida, más color, llama más la atención, tiene mayor peso visual. No sé cómo explicarlo, pero me entienden, ¿verdad? Entonces, cuando tú hagas tu composición, trata de usar colores saturados para llamar la atención de ese elemento visual que tú quieres que el espectador mire. Regla número 3. Los colores cálidos tienen mayor peso visual que los colores fríos. En este caso les traigo este polo, que es un color celeste y frío. ¿Pueden verlo? Vale, lo vamos a poner aquí. Ahora les voy a traer el color más cálido que tengo. El amarillo. Definitivamente aquí también podemos ver la gran diferencia que hay y el peso visual que denota el color amarillo. ¿Por qué? Porque es un color cálido. Los colores cálidos siempre van a tender a llamar más la atención que los colores fríos. ¿Pero por qué? Simple, porque los colores cálidos siempre van a denotar más cercanía, a diferencia de los colores fríos que denotan más lejanía. E incluso podemos utilizar este azul, que es un color frío y oscuro, y definitivamente aquí llama aún la atención el amarillo, por ser un color cálido. Pero ahora, Brian, tú dijiste en la regla número 1 que los colores claros llaman más la atención y tienen mayor peso visual que los colores oscuros, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa si pongo un color claro, que es el blanco, es el más claro que existe, dentro de la composición? Si ustedes pueden ver, lo único que hemos logrado aquí es darle mayor peso visual del que ya tiene al color amarillo. ¿Por qué? Porque acá hay claro. Digamos que en la composición hay más claros que oscuros y estos colores no están saturados. Pero este sí, es un color más amarillo, más vivo y también es claro. En este caso, el elemento con mayor peso visual dentro de la composición es el amarillo. Ojo, el blanco también tiene un peso visual muy importante en esta composición, así que deben de tener cuidado cuál de estos colores quieren usar en su composición. En otro video les mostraré un factor importante que es la jerarquización del espacio visual. Con eso comprenderán mucho mejor de lo que les hablo y sabrán cómo crear mejores composiciones. Ahora, por último, ¿qué pasa si ubico todos los colores dentro de la composición? El celeste, el blanco, el amarillo, el negro, el anaranjado más saturado. Ok, aquí tenemos todos estos colores. Ahora díganme, ¿cuál de todos tiene mayor peso visual?
es un poco difícil de responder, ¿verdad? Puede ser el amarillo, el anaranjado. En este caso es un poco más complicado encontrar el que tiene mayor peso visual, hacia dónde se pueda dirigir nuestra mirada más rápido. A primera vista, ¿cuál es el color que vemos más rápido? Por eso, en una composición, cuando tú tomas una fotografía, si tú usas distintos colores en la composición, el espectador o la persona que vea la fotografía le va a costar poder distinguir y saber a dónde mirar por el peso visual que denota ese elemento. Vale, pero entonces, ¿cómo aplico esta regla para hacer una fotografía? Si ya has visto este video, lo más probable es que ya conozcas esta fotografía. Pero ahora vamos a aplicar las 3 reglas para poder explicarte cómo es que hice esta composición. La regla número 1 dice que los colores claros tienen más peso visual que los colores oscuros. Entonces, los 2 elementos que llaman más la atención serían el nevado y yo. La regla número 2 dice que los colores saturados tienen mayor peso visual que los no saturados, o los que están menos saturados. En este caso, el nevado no tiene tanta saturación como lo tiene mi ropa y el pasto alrededor. Ahora, la regla número 3 nos ayuda aún más en esto, ya que los colores cálidos tienen mayor peso visual que los colores fríos. Por esto es que nuestra mirada se va a centrar más en el primer plano donde me encuentro yo en comparación del nevado. Pero en este caso existen 2 elementos que llaman más la atención, que serían el nevado y yo, ya que estos cumplen con las reglas que les mencioné anteriormente. Eso sería todo. Si te gustó el video, dale like, déjame tus comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen más videos así. Sígueme en Instagram como @soyfilmmaker para que veas más fotografías mías y me conozcas un poco más. Ustedes ya saben, aprendan bastante, hagan locuras, sean felices.